que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces recordemos que los movimientos rectilíneos uniformes son aquellos que presentan una velocidad constante. Y aquí me están diciendo pues que dos automóviles pasan de un punto cero con una diferencia de 2 horas. El primero marcha a 54 kilómetros por hora y el segundo a 72 kilómetros por hora. Calcular el tiempo que tarda en encontrarse y la posición en la que se encuentran. Haya la solución numérica y gráfica. Ok, entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer, como les digo siempre que resolvamos un ejercicio, es encontrar los datos, ¿no? Por eso es muy importante analizar la descripción que nos está describiendo el problema. Aquí en este problema, ustedes pues ya lo deben de tener ahí anotado. Lo voy a volver a leer. Me dice que dos automóviles pasan por un punto cero. Entonces, ese punto cero, que vamos a poner aquí, el punto cero, este punto cero es como si fuera el origen, o lo vamos a tomar como el origen de mi plano cartesiano, ¿no? Entonces, eso significa que los dos automóviles pasan por ese punto, ¿sí? Y me dice que la diferencia que van a tener esos dos automóviles al pasar por esta posición es de 2 horas. Entonces, va a haber una variación de tiempo de 2 horas. Si vamos en el viaje. Después me dice que el primer automóvil marcha con una velocidad, a este le vamos a llamar velocidad 1 del automóvil 1, va a ser igual a 54 kilómetros sobre horas. Y la velocidad del automóvil número 2 es igual a 72 kilómetros sobre horas. Me dice que él calcule el tiempo que tardan en encontrarse y la posición en la que se encuentran. Quiere decir que vamos a encontrar la posición final. ¿Vale? Haya la solución numérica y grafique. Ok, muy bien. Primero vamos a tratar de graficar para poder entender lo que está sucediendo y cómo vamos a estar trabajando con los valores. Entonces, vamos a tener nuestro eje vertical de esta manera y por acá vamos a tener nuestro horizontal de esta forma. Entonces, como les digo, mi origen del sistema de coordenadas, que este es el punto cero, pues va a ser este de aquí, el origen de mi plano cartesiano. Entonces, me dice que el primer automóvil pasa con una velocidad de 54 kilómetros por hora por el primer punto. Entonces, y el segundo va a pasar, ¿sale? 2 horas después a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que analizar aquí? Voy a tener que analizar, por ejemplo, la posición a la que se va a encontrar el primer automóvil cuando pasó el segundo por el punto de origen. ¿Por qué? Porque cuando el segundo pasa por el punto de origen, de ahí va a empezar a correr el tiempo que yo voy a considerar para poder saber cuánto tiempo va a alcanzar al otro automóvil. No sé, va de nuevo móvil, ¿vale? A esta velocidad y 2 horas después va a pasar este otro automóvil. Entonces, pero este automóvil, cuando pase por el punto de origen, quiere decir que el primer automóvil ya va a tener un desplazamiento, ya va a tener una posición en ese instante cuando el segundo automóvil pasa. Entonces, y a partir de ahí, cuando el segundo automóvil pasa por el punto de origen, es cuando va a correr este tiempo para poder saber cuánto tiempo es que un automóvil va a alcanzar el otro. Porque mi punto de referencia siempre va a ser el origen. Entonces, mientras no pase el segundo carro por el origen, no puedo yo estar calculando ese tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense muy bien. Como yo tengo el primer automóvil que pasa a 54 kilómetros sobre horas,
y en 2 horas. Entonces, de la fórmula de la velocidad que me dice que es la variación del desplazamiento entre lo que es el tiempo. Entonces, yo voy a despejar en este caso la posición del desplazamiento para poder saber cuánto este automóvil 1 se desplazó durante estas 2 horas, ¿no? Entonces, me va a quedar que ese desplazamiento, que yo lo voy a considerar como el desplazamiento inicial, y ahorita les voy a decir por qué, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, aquí me va a quedar que sustituido estos valores, me va a quedar que la velocidad, que son 54 kilómetros sobre horas, yo lo multiplique por las 2 horas, entonces, ¿a cuánto va a ser igual? Y ese resultado me va a dar en kilómetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser ese valor? 108. 108 kilómetros, ¿no? 108 kilómetros. Entonces, eso quiere decir que el automóvil número 1 se desplazó 108 kilómetros cuando el automóvil 2 llegó al origen. ¿Sí me explico? Ok, entonces, esta es mi gráfica. Esta va a ser la representación del tiempo. En este caso, aquí van a ser horas y aquí van a ser las posiciones. En este caso, van a ser kilómetros, ¿no? Entonces aquí a lo mejor para un manejo más fácil, yo no voy a andar convirtiendo los kilómetros a metros ni el tiempo a segundos, porque todos los valores que me están dando pues son similares y para poder trabajar más cómodamente. Entonces ya cuando maneje el resultado, a lo mejor así es necesario mostrarlo con otro tipo de unidad, pues ahí hacemos lo que es la conversión, ¿no? Entonces yo les comentaba que este valor que yo tengo aquí, yo lo voy a contemplar como si fuera mi posición inicial. ¿Por qué mi posición inicial? ¿Sale? Porque esa posición inicial que va a tener, en este caso, el carro 1, ¿sale? Es la que va a tener cuando el automóvil 2 pase por el origen. Entonces, en este instante de tiempo, en el tiempo 0 segundos, eso significa que la posición inicial de 1 va a ser igual a 108 kilómetros y la posición inicial de 2 va a ser igual a 0 kilómetros. Entonces, ya con esto, yo ya puedo encontrar las posiciones iniciales cuando ambos automóviles ya pasaron por el origen. Entonces, aquí ya vamos estando analizando para poder estar resolviendo estas situaciones. Entonces, vamos a representar lo que es la gráfica. Entonces, aquí me está diciendo que como la velocidad 1 lleva menor velocidad que la velocidad que el auto 2, entonces cuando yo represente esa velocidad constante en la gráfica, mi pendiente, porque van a ser pendientes, entonces cuando yo realice una pendiente muy inclinada, me está representando que un carro pues tiene una velocidad alta, pero si tiene una velocidad baja, pues la pendiente también va a bajar. Entonces, dependiendo la pendiente de la recta que yo vaya a representar en la gráfica, pues me va a representar la velocidad. Entonces, a mayor velocidad, mayor pendiente. A menor velocidad, menor pendiente. Entonces, aquí yo nomás lo voy a representar pues de una manera para poder estudiar esa situación. Entonces, vamos a darle esta pendiente a lo que es la primera velocidad. Recuerden que la segunda pendiente del objeto 2, pues le vamos a dar más. Entonces, esta es la pendiente para lo que es la velocidad del automóvil 1. Ahora, el otro automóvil, como su posición inicial va a ser en 0, pues va a tener mayor pendiente. Y al tener mayor pendiente, eso significa que esta me va a representar la velocidad en 2. Eso significa que ambos automóviles se van a juntar o van a coincidir en un punto. En el puntito que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí es donde ya el problema me está pidiendo que halle su posición. Entonces, quiere decir que esta de acá, aquí me va a dar una posición final que van a tener ambos
ambos automóviles y también me está pidiendo que calcule el tiempo. Y el tiempo, por eso yo les decía que el tiempo que yo voy a tener que estar calculando aquí, pues debe de ser cuando el segundo automóvil pase por el origen. Entonces quiere decir que todo este lapso de tiempo es el que yo voy a tener que encontrar. Por eso yo no podía contar desde antes. Entonces, cuando el segundo automóvil llega al punto de origen, entonces significa que el automóvil 1 ya lleva un desplazamiento, ¿vale? Y a partir de ahí va a correr el tiempo para poder saber cuánto tiempo va a transcurrir para que estos dos automóviles se encuentren. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, entonces eso significa que en este punto de aquí, lo que es la posición final de 1 va a ser igual a la posición final de 2. Entonces, estas posiciones finales van a ser iguales. Entonces, recordemos que los automóviles pues, presentan un movimiento rectilíneo uniforme. Ambos presentan una velocidad constante. Entonces, eso significa que yo voy a trabajar con la fórmula general del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la fórmula general? Me dice que la posición final va a ser igual a lo que es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí es la que se deriva de esta que yo tengo acá. Nada más que como yo tengo aquí una variación de la posición, que es el desplazamiento, pues entonces acá me la pongo de esta manera donde me dice que la posición final menos la posición inicial entre lo que es el tiempo, pues va a ser la velocidad. Entonces ya nada más despejo el tiempo como está dividiendo, lo paso multiplicando y como la posición inicial está restando, pues pasa sumando y ya me queda despejada lo que es la posición que van a tener. En este caso, o esto se contempla como la ecuación general para lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, se supone que en este instante de aquí, estas posiciones finales, vamos a poner aquí, posición final 1 va a ser igual a la posición inicial 1 más la velocidad 1 por el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que esta posición 1 también va a tener posición 2, el automóvil 2 va a ser igual a la posición inicial 2 más la velocidad de 2 por el tiempo. Entonces, ya tengo la fórmula general de ambos automóviles, donde yo me estoy dando cuenta que gráficamente en este instante los dos cuerpos van a tener la misma posición final. Entonces, eso significa que estos dos yo los puedo igualar. Entonces, ¿cómo los voy a igualar? Pues me va a quedar que la posición inicial 1 más la velocidad 1 por el tiempo, pues va a ser igual a lo que es la posición inicial 2 más la velocidad 2 por el tiempo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que lo que es la posición final de 1 va a ser igual a la posición final del número 2. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿cuánto va a valer la posición inicial 1? Pues aquí lo tenemos, que vale 108. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Ah, pues aquí lo tenemos, 54. ¿Cuánto vale el tiempo? Pues eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Este tiempo es el que vamos a encontrar tanto para el carro 1 como para el carro 2. ¿Vale? Entonces, de esta ecuación, la incógnita, vamos a ponerle aquí, la incógnita es el tiempo. Entonces, quiere decir que de esta ecuación que yo tengo aquí, voy a tener que despejar tiempo. Pero para eso, como yo tengo en ambos extremos lo que es tiempo, los voy a tener que acomodar en un solo lado del igual. Entonces, para esto, pues lo que voy a tener que hacer es agarrar la velocidad. En este caso, vamos a agarrar aquí la velocidad inicial 1, ¿sale? Y vamos a tratar de, como está sumando, pasarla restando, ¿sale? Donde nos va a quedar que la posición inicial 1 va a ser igual a la posición inicial 2 más la velocidad 2 por el tiempo menos la velocidad 1 por el tiempo. Entonces,
Como yo sé que la posición inicial 2 es igual a 0, entonces eso significa que este valor, pues yo lo puedo eliminar. ¿Sí? Entonces, aquí ya me queda que la velocidad 2 por el tiempo menos la velocidad 1 por el tiempo. Entonces, como el tiempo va a ser el mismo para el automóvil 2 como para el automóvil 1, entonces quiere decir que por términos semejantes yo voy a poder factorizar esta ecuación. Entonces, donde me va a quedar que la posición inicial 1 pues va a ser igual al tiempo por lo que es la velocidad 2 menos lo que es la velocidad 1. Entonces, eso quiere decir que el tiempo todavía está multiplicando a la velocidad 2 y este mismo tiempo todavía va a estar multiplicando a la velocidad 1. Y las velocidades todavía se van a estar restando. Bien, entonces eso quiere decir que ahora ya no tengo dos tiempos, ahora nada más yo tengo uno, que por eso es mi intención de factorizar, porque mi finalidad es despejar lo que es un tiempo. Entonces, ahora como ya necesito el tiempo, entonces quiere decir que la variación de esta velocidad, ¿vale? Como está multiplicando, yo la voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que la posición inicial 1 entre lo que es la velocidad 2 menos la velocidad 1 va a ser igual al tiempo. ¿Ya se dieron cuenta? Vamos a sustituir valores. Entonces, la posición inicial 1 sabemos que son 108 kilómetros. 108 kilómetros. Este yo lo voy a dividir por el resultado de haber obtenido la variación de la velocidad 2. ¿Cuánto es la velocidad 2? 72 kilómetros sobre horas menos la velocidad 1, que me dice que es 54 kilómetros sobre horas. Entonces, ¿y esto a cuánto va a ser igual? Y aquí ya obtenemos lo que es el tiempo. 6 horas. 6 horas. Entonces, quiere decir que cuando el automóvil 2 pasa por el punto de origen, tarda 6 horas en alcanzar al automóvil 1. Entonces, yo ya tengo el tiempo. Ahora hay que encontrar la posición en la que se van a encontrar ambos automóviles. Entonces, aquí ya tengo la ecuación general, donde ya me tiene despejadas las posiciones. Yo nada más voy a sustituir valores. Entonces, de esta ecuación voy a poner, entonces, posición final 1 va a ser igual a lo que es la posición inicial. Sabemos que para el automóvil 1 inicialmente tiene un valor de 108 kilómetros, más lo que es su velocidad, que son 54 kilómetros, y esto lo voy a multiplicar por las 6 horas que acabamos de obtener. Las 6 horas. Entonces, ¿a cuánto equivale esa posición final de 1? A mí me dio 432 432, en este caso serían kilómetros, ¿no? Ahora vamos para la posición 2, que se supone que nos debe de dar el mismo. Entonces, vamos a sustituir los valores. Sabemos que la posición inicial del auto 2 es 0 kilómetros más su velocidad, que son 72 kilómetros por hora, y esto lo voy a multiplicar por las 6 horas que el automóvil va a recorrer. Entonces, ¿cuánto vale la posición final en 2? Sí, también de acuerdo. 432. 432 kilómetros. Entonces, quiere decir que estos dos valores es la posición final que van a tener ambos automóviles cuando se encuentren en este instante. Entonces, ya lo resolvimos mediante ecuaciones y ya lo representamos gráficamente. Entonces, eso quiere decir que todo esto que está aquí en la hoja, pues es lo que ustedes tienen que hacer para ese problema número 1. Y está relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme.